Bueno, en el marco del proyecto Martín García, recuperando parte de lo que fue unas intervenciones que realizamos, lo que hemos llamado Seminario Utopía Sur, que estamos revisando y trayendo a la memoria. Queríamos tanto realizar justamente ese rescate emotivo, político emotivo, como fue aquel 2018, donde nos reunimos en un museo en San Fernando, en un septiembre, cuasi primaveral, comienzo de septiembre, en un seminario que en su momento debemos llamar Figuraciones para una soberanía insurrecta, ¿no? Un enorme nombre, Utopía Sur, Figuraciones para una soberanía insurrecta, un enorme nombre, porque entendíamos que en el marco de ciertas indagaciones que veníamos realizando sobre la isla Martín García, con el proyecto Martín García, con Javier Barrio y demás compañeros y compañeras, necesitábamos un espacio de reflexión y de convocatoria de otros compañeros y otras compañeras que pensaran, que produjeran tanto pensamientos como obras pictóricas y de todo tipo, performáticas, materiales, silbatos, cesterías, bueno, varias cuestiones que fueron de alguna manera configurando un imaginario en torno a Martín García, decíamos en ese entonces, y lo seguimos sosteniendo, un enclave, un cónclave, para poder pensar desde allí, y desde allí, no solamente nuestro país, nuestra nación, sino también la región, ¿no? En aquel momento también lo hemos denominado de esa manera, recuperando un sujeto complejo, sin duda, como fue Domingo Faustino Sarmiento, complejo y enorme al mismo tiempo, ¿sí? Que con su Argirópolis imaginaba, sin duda, una patria grande, o al menos del Cono Sur, con su capital en Martín García. Bueno, poder recuperar esos restos, esos resabios, digamos, de la escritura nacional, me parecía fundamental, sobre todo en un tiempo histórico, esto fue en 2018, ¿no? Para el macrismo, ya comenzando a irse, lo podemos ver ahora, justamente ponía en cierta zona de abjuración la pregunta por la soberanía en el marco de una soberanía no solamente nacional, sino también regional, ¿no? Un Mercosur deshecho, y una pregunta por la soberanía que en su estatuto o su marca o su neoliberal está en las antípodas, digamos, de su propia percepción, de su propia prospección, ¿no? De allí que nos parecía importante pensar que la soberanía, en el marco neoliberal, sin duda era una pregunta incómoda, pregunta por la soberanía, siempre lo es, e incluso era una pregunta insurrecta, ¿no? Pensar la soberanía o pensar la utopía era, sin duda, ya un gesto insurrecto, ¿no? Digo, lejos de ciertos otros momentos en los cuales la patria, ¿no? De ciertos de esos conceptos que abroquelaban, digamos, cierta configuración nacional moderna, habían aparentemente caído en desuso. Bueno, el neoliberalismo nos los hizo recuperar de manera también insurrecta, ¿no? La patria es el otro, nos habían enunciado de manera celebratoria y muy potentemente en los años kirchneristas. Y en ese sentido entendíamos que había que recuperar esa pregunta, sin duda, junto a muchos y muchas otras
al respecto, y que la isla Martín García tenía para decir algo al respecto. De allí que fue que empezamos este seminario, y de allí fue que comenzamos a invitar a compañeros y compañeras, y para el primer encuentro, y voy a compartir, estamos con Matías Rodero, en cualquier momento lo presento, un enorme amigo, que tiene mucho que ver con todo esto, y la verdad que es un gustazo poder conversar con él. Quería mostrar previamente lo que fue la invitación para ese seminario. Comparto pantalla, compañero, una de las frases más dichas de la pandemia, para mí, para nosotros, de docentes, hemos pensado, hemos tomado una imagen de la isla Martín García, en el momento que era un presidio. Esta es la imagen que voy a mostrar ahora, es la original, con el perdón del término. En realidad esta no es la original, perdón, esta no es nuestra intervención, la original es hasta la mitad de esta imagen, y la hemos duplicado. Es un gesto formal, que de alguna manera también intenta ser un gesto de cierta discursividad, porque, bueno, una de las intervenciones de aquel primer encuentro, en septiembre del 2018, fue el querido Horacio González, que justamente hablaba de un Martín García como un espejo invertido, ¿no? Nosotros curiosamente habíamos pensado esta imagen antes de esa intervención, ¿no? Aquí vemos a los presos, un momento de distensión, con los guardias de blanco, ¿no? Hay una cuestión colorímetra muy clara aquí, y hemos hecho un juego de espejo. Horacio decía, Martín García es un espejo invertido, para poder pensar, en tal caso, un espejo sucio, dice, ¿no? Una de las intervenciones que vamos a estar subiendo en estos días, un espejo sucio, donde se ve tanto un horizonte de utópico, ¿no? Se puede imaginar allí, como pensaba Sarmiento, la capital, el enclave, el cónclave, decíamos, aquellos días, ¿no? Cónclave político, ¿no? O sea, reunión de discursividades, es un enclave geográfico, para poder pensar una utopía sur, una utopía del cono sur, ¿no? Soberana, pero a su vez Martín García fue un presidio, un leprosario, es decir, un espacio de confinamiento, ¿no? En Martín García se aunan ambas grandes imaginerías políticas, tanto la utópica como la represiva. Entonces habíamos hecho a partir de esta imagen este flyer, perdón la palabra también, me disculpará compañera, esta postal, no sé cómo podríamos decirle, donde aparece todo lo que venía diciendo, septiembre, ¿no? Los Fernando, 17 a 20, ¿no? Utopía Sur, Federaciones con la Seguridad Insurrecta, compañero Javier Barrio, referente del proyecto Martín García, introduciendo, bueno, unas palabras mías, palabras del compañero Rodeiro, Islas y Utopías, y cerró Horacio González, Pensamientos del Banco de Arena, que a su vez es un texto que es el nombre de un texto que publicó en la revista Calafachay, un tiempito antes, ¿no? Ya había un acercamiento en torno a estas cuestiones, incluso publicando en algunas revistas amigas. Bueno, en el marco entonces de esta recuperación de estos materiales, que se estarán publicando, como decía, en breve, se estarán subiendo aquellos videos, ¿no? Que hoy pasan a ser muy queridos y por muchas razones, y muy relevantes, entendemos, para poder seguir pensando en la cuestión de la soberanía. Y en ese sentido, ya acercando a la presentación de mi compañero, quería plantearle, le he planteado para esta charla, casi de una manera como introductoria de esos videos y de esas intervenciones, iniciando el seminario de Utopía Sur, a partir de dos palabras que en nuestros últimos tiempos, obviamente, repercuten de otra manera. Son dos palabras, curiosamente, que empiezan con H. Una de ellas es la palabra hidrovía, ¿sí? Sin duda imposible no pensar la soberanía en estos tiempos
a partir de esa palabra, una palabra extraña que se nos ha incorporado en nuestro acervo desde el último tiempo también, una palabra técnica que de repente tiene una perspectiva a discutir fuertemente, y es la pregunta por la libre circulación o una circulación regulada, normatizada por un Estado, que de esa manera logra soberanía, sin duda, soberanía en varios sentidos, ¿no? De navegación del río, alimentaria, económica, bueno, ¿no? Que es la circulación del río Paraná, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Columna vertebral, arteria principal, vena. En alguna clase que hemos dado en estos tiempos, junto con el compañero Matías Farías, hablábamos de hecho un estudiante de la querida UNPAS nos decía, donde efectivamente también Matías ha venido a dar clases, a hablar de Mariátegui, recuerdo, mucho cariño, recuerdo en aquel momento, hablábamos de la vena abierta, ¿no? El Paraná como una vena abierta, ¿no? De hecho, un estudiante nos trajo esa metáfora obvia por un lado y fundamental, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, ¿no? El famoso libro de Eduardo Galeano, bueno, el Paraná es una vena abierta, es decir, que se desangra, ¿no? La patria se desangra por un Paraná, a partir del cual los recursos nacionales, y no solo nacionales, sino regionales, se van, ¿no? De allí la idea de llave y de enclave de Martín García recobra también una valoración, ¿no? Una llave, cerrar un poco esa vena, ¿no? Cerrar un poco ese desagüe, ¿no? De recursos. Y por otro lado, efectivamente, la idea de hidrovía, y nos remite contemporáneamente la idea de soberanía. En estos últimos días ha habido un interesante movimiento allí, en torno a un intento de recuperación de cierta soberanía sobre las decisiones, ¿no? Y sobre los cánones que se pagan, ¿no? Se pagaban de forma privada y el Estado va a empezar aparentemente a asumir parte de esos cobros. ¿Sí? Es decir, Paraná entonces como una pregunta también sin duda por la soberanía y por tanto también por la utopía, ¿no? La utopía soberana. Recuerdo en aquella conversación que Horacio hablaba de Martín García y la isla Cerrito, ¿no? Una narrada por Rubén Darío, por muchos, pero Rubén Darío, al menos en la recuperación de Horacio, y la otra por Rodolfo Bosch, ¿no? Una especie de vínculo tanto concentracionario como también utópico. En todo espacio concentracionario está la utopía libertaria. Y la otra palabra, bueno, sin duda, una hidrovía, a convocar hoy, digo, a poder repensar y actualizar, también con la perdón de la palabra, estas cuestiones, que es Horacio, digamos, ¿no? Horacio González, no solamente quien ha venido en aquella oportunidad, en 2018, a cerrar de manera preciosa, aquella primer día del seminario, sino, bueno, alguien muy, muy caro en lo personal, construcción de una biografía intelectual, política, de escrituras, incluso de amistad, de tramas de amistad. Fue y es Horacio, digo, una presencia viva, sin duda, que ha generado en los últimos días también una andanada impresionante de recuerdos, de textos, de intervenciones, ¿no? En algunos momentos suponía que es herencia, otra palabra con H, la H muda, pero que grita, no puede decir, ¿no? El grito de la soberanía es un grito juratorio, el grito de Horacio es un grito celebratorio. Una herencia que parecía quizás no tan claro, tan expandida, y de repente, bueno, en los últimos tiempos, una celebración, una extensión impresionante, ese legado. Y en ese sentido me parece que Horacio efectivamente también configura la palabra utopía, en el marco de una lengua utópica que configurada por restos y por tradiciones, de todo esto hablaremos ahora con Matías, sin duda,
sin duda es una lengua libertaria, ¿no? Es una lengua que siempre invita a pensar otra cosa, invita a pensar más allá de lo pensado, a partir de lo ya pensado, ¿no? Ahí también la figura del resto en Horacio es fundamental, ¿no? Un libro también clave, Resto Pampeano, ese intento permanente de pensar desde lo ya escrito, de lo ya planteado, lo ya dicho, otra cosa, una cosa novedosa. Alguien habló de una especie de surrealismo rioplatense, de Horacio, ¿no? De juntar cosas que aparentemente no tienen mucho que ver y configurar un escenario novedoso. Y la última referencia, si me permitís, Matías, es algo que escuché hace unos días en uno de los muchos homenajes, celebraciones que hacen, de hecho esa pregunta, de homenaje a celebración, se optó por la idea de celebración, es la de Américo Cristófalo, que dijo algo creo muy acertado, me gustaría saber qué te parece, y es que en Horacio había, la palabra justamente soberanía tenía una repercusión, una reverberancia fundamental. Por un lado, dice Américo, una tesis americana, podemos decir, Américo Cristófalo, decía, su lengua no distinguía entre oralidad y escritura en Horacio, porque dice su lengua o su escritura es soberana, o tiene un momento de soberanía en términos que se escinde del marco en el cual fue convocada. Y toma una especie de aura, ¿no? Se auratiza, la lengua auratizada, poética. Y de allí muchos que dicen, decían en esa reunión, Horacio no se entiende lo que dice, es complejo, algo que, por lo que también pude escuchar, lo apesadumbraba. Horacio no se ha entendido justamente por su intento popular, sin duda, un intento popular, o para pensar y intervención en lo popular, pero que de alguna manera configura esa lengua poética, una lengua poética política. Obviamente sus temas tienen que ver con la nación, ¿no? La Pampa, la nación, sin duda como tema predominante. Ahora, y la segundo movimiento que planteaba Américo, que me parece muy interesante, es que si ese fue uno de los principales prácticas de Horacio, es decir, construir una lengua soberana a partir del resto, era cómo hacer para que esa soberanía se expanda a las instituciones. ¿Es posible una institución soberana, es decir, libertaria? ¿Es posible una nación que recupere parte de ese procedimiento de una lengua poética política? Y digo institución, digo nación, pero también puedo decir Biblioteca Nacional, porque obviamente Horacio fue director durante 10 años, pero también puedo decir la universidad. ¿Puede la universidad asumir esa lengua soberana, una lengua soberana? Un vínculo entre lo poético y lo político punzante. Y digo universidad y digo cátedra, y allí, bueno, no solamente yo fui estudiante, sino que de hecho, curiosamente, yo fui estudiante de Matías, luego me vengo a enterar que una de sus primeras clases, yo la presencié sin conocernos en ese momento, y recuerdo que era sobre Perón, ¿no? Un Perón literato, ¿no? La literatura de Perón, los libros de Perón, un Perón escritor. Ahí estaba el gesto también, sin duda, de herencia gonzaliana, de poder hacer de un sujeto fundamental político como Perón un literato, o poder imaginar allí ese así que bueno, quería presentar de esta manera a Matías, en este caso a Matías Rodeiro, un amigo y una persona que me parece fundamental para poder pensar no solamente la herencia gonzaliana, sino poder pensar incluso esa articulación entre un tipo de escritura, un tipo de oralidad y un tipo de intervención institucional. Matías Rodeiro es titular de la materia de pensamiento político argentino, materia que entiendo en su momento Horacio González, el titular es Matías, pero también Matías es codirector junto a también los queridos amigos, Darío Capelli y Alejandro Boverio, de El Ojo Mocho, una revista fundamental,
las ciencias sociales de la década de los 80, de los 90 para aquí. Pero también Matías es uno de los referentes de un espacio que fue fundamental también para los años macristas, como fue Caburé, y es Caburé. Una lidería, pero a su vez un espacio, un cónclave, podríamos decir, político amistoso, donde en la cual, por ejemplo, entiendo, Horacio dio su último curso, Horacio va a seguir dando cursos, por otro lado, ¿no? Va a seguir, obviamente, hablando de todos nosotros, pero allí dio un curso sobre la comuna, ¿no? Para pensar también esta raigambre libertaria, de la que hablábamos, la comuna de París, allí en Caburé. Caburé, que por otro lado, un grupo que lleva adelante una editorial, la editorial Caterva. Entonces, docente, Matías Rodeiro, editor de una revista, referente de un espacio libresco y de una editorial, ¿no? Allí creo que se configura o se concluye también este acervo de referencia de una intervención pública, política, poética, que creo yo un estandarte de cierta herencia que Horacio nos ha legado a todos nosotros. Así que bueno, buenas tardes, Matías, un gusto aquí, perdón por la extensa presentación, pero necesitaba enmarcar un poco nuestra conversación. ¿Cómo va, Russo, querido? Muchísimas gracias por la invitación Matías. Y la verdad que, bueno, esta presentación que hiciste me parece fundamental para empezar o seguir, continuar, digamos, ¿no? Eso me parece que es también una cuestión de los ríos y de la soberanía y del Paraná, que es el tema de la continuidad, ¿no? Y del fluir. ¿No? De alguna manera estamos retomando conversaciones, ¿no? que tuvimos en 2018, que tuvimos anteriormente. Te estaba diciendo que primero agradecerte esta invitación a seguir conversando, a retomar una conversación que me parecía que era una figura del río, del agua, del Paraná, la idea del retomar algo que sigue fluyendo y que es una conversación que en efecto tuvimos en ese encuentro por la Utopía Sur con el amigo Barrio y con el querido Horacio González, y que además es una conversación que nosotros también teníamos previamente. De hecho teníamos en algún momento una idea de hacer un copamiento de la isla Martín García. Sí, es decir, un tema, bueno, mencionaste a la revista Carapachá, y es un tema, me parece que en el que confluimos, ¿no? Y me parece por muchas razones. Y sobre tu alocución, tu intervención, antes de entrar concretamente en el tema, o no, primero lo digo, después retomaremos, pero dentro de esa innumerable, infinita e inconmensurable proliferación de celebraciones, de escrituras, de testimonios que en estos días de las que estos días estamos siendo testigos, diría, empezando a conocer a Horacio González. Nosotros conocíamos algo muy pequeño de Horacio González, que era nuestra relación, ¿no? Digo, la relación de cada quien. Intuíamos su cuestión, ¿no? Grandiosa, digo, en el sentido de que uno intuía que era, pero recién me parece que lo estamos empezando a atisbar los infinitos cauces, ¿no? Los cuales Horacio González era un gran afluente. Y utilizo esas palabras porque ayer el amigo Darío Capelli organizó otra conversación, así la tituló. Parece que recién estamos empezando a atisbar lo que ha dejado, ¿no?
Horacio González, y utilizaba algunas figuraciones ligadas al río, ¿no? Esta idea del afluente y sus meandros, sus lechos, sus embocaduras. Y te comentaba que ayer Darío Capelli había organizado otra conversación en recuerdo y de Horacio en la carrera de sociología. Y ahí Noé Gitric, que estaba invitado, utilizó una imagen para definir a Horacio González, ¿no? Y justamente justificó esa imagen en lo proteico, ¿no? en lo que generaba, y dijo así: no se me ocurre mejor manera de definir a Horacio González que el río Paraná. Dijo, Horacio González es el río Paraná. Y luego, recién que estabas hablando vos, haciendo esta introducción, recordé, digamos, ¿no? un compañero generacional de Noé Gitric, como lo era David Viñas, que utilizaba esas figuras, afluentes, lechos, meandros, embocaduras, para pensar la literatura y la política argentina. Son los conceptos que David Viñas utiliza en literatura argentina y política. Eso como para entrar en tema y asumir una de las H's que mencionaste al comienzo de tu alocución. Después, otras cuestiones, después volveremos sobre Horacio, pero no quería dejar pasar algo que me disparó esta presentación que hiciste de la imagen que construyeron con Barrio para convocar esta postal, que tiene un cierto eco del Leviatán de Hobbes, ¿no? Con los guardacárceles ahí en el medio, los presos en el agua, ¿no? La figura en el Leviatán, ¿no? Están los contornos marítimos, acá es el río. Esos cuerpos también, a su vez, si bien son presos, ¿no? Parecieran que están disfrutando de un breve momento de recreación en el agua. Entonces ahí había una tensión entre lo carcelario, lo disciplinario, y los cuerpos en el agua, la alegría de los cuerpos en el agua, lo anfibio también, y la isla por detrás, ¿no? También como algo que no se termina de definir en esa imagen, ¿no? Si es la que respalda a los carceleros o la que le permitiría algo emancipatorio a los presos que están en el agua. Me pareció muy interesante recién ahora la veo a la imagen, ¿no? En su momento de la invitación se me pasó por completo, digamos. Así que me pareció muy interesante esa figura que me parece que nos permite también ir anudando todos los significantes que has traído, la idea de utopía insurrecta, la idea de soberanía, la idea de nación y la idea de las islas, que fue, bueno, un poco la invitación de aquel entonces, que recuerdo, hoy un ratito antes me puse a intentar recordar lo que había dicho, lo que había pensado, y ahí, bueno, repaso brevemente para después ir hacia la otra H o a la confluencia de las dos H, pero recordé que en efecto, como mencionaste, estaba el tema de las islas y las utopías, ¿no? Entonces, un poco, y eso es algo que Horacio González también, ¿no? hacía permanentemente, digo, como invitación a pensar las cosas, que era una idea de un movimiento, un gesto de abismo, ¿no? De abismar los temas. O sea, nunca hacia una referencialidad
literal y concreta, ¿no? Sino intentar abismar la comprensión, ¿no? Y la problematización de un tema.